Buenas noches, comunidad. Me llamo Valentina, soy maestra y nunca fui una mujer muy supersticiosa. Prefería creer en la ciencia y en las explicaciones lógicas, pero todo cambió desde 2013. Hoy ya no tengo certeza de nada. Todavía recuerdo el olor de la pintura fresca y del piso encerado en la primera mañana que despertamos en aquella casa. El sol entraba suave por las persianas de la sala, y por un instante tuve la impresión de que habíamos tomado la decisión correcta. Era 2013, y mi esposo y yo estábamos comenzando una nueva etapa de la vida, lejos del tráfico ruidoso de Monterrey, pero aún lo suficientemente cerca para mantener la rutina. Nos mudamos a San Nicolás de los Garza, en la zona metropolitana de Monterrey. Encontramos una casa que parecía perfecta en Colinas de San Nicolás, un lugar que parecía ideal: casas bajas, calles limpias, árboles de jacaranda en algunas banquetas y un silencio acogedor. Demasiado silencio, tal vez. En los primeros días, me ocupé con las tareas de la mudanza y con las clases que aún necesitaba planear. Mientras Miguel salía temprano para el trabajo, yo me quedaba organizando estantes, ajustando cuadros, colgando cortinas. Intentaba sentirme dueña de aquel espacio. A veces abría la puerta de entrada solo para ver si había algún movimiento en la calle. No veía a nadie, ni un alma. Ningún vecino lavando el coche, ningún niño jugando, ningún perro ladrando detrás de los portones. Solo el sonido de mis propios pasos y, ocasionalmente, el ruido de un camión de basura a lo lejos. Pensé que era una coincidencia. Tal vez todos estaban trabajando o preferían quedarse dentro de casa. Pero a medida que los días pasaron, me di cuenta de que aquella tranquilidad no era natural. Comencé a notar pequeños detalles. Las ventanas de las casas vecinas estaban siempre cubiertas, pero nunca completamente cerradas. Las cortinas quedaban milimétricamente separadas, como si alguien estuviera allí detrás, observando. Era sutil, pero constante. Miguel decía que era impresión mía, que el barrio estaba habitado por personas mayores, de familias tradicionales. Comentó que eso era común en algunas regiones de Nuevo León y que debíamos aprovechar la paz. Estuve de acuerdo con él en el momento, pero por dentro no pude alejar la incomodidad que comenzaba a instalarse. Durante la primera semana, escuché por primera vez el sonido. Desperté en medio de la madrugada con una melodía distante, una especie de canto coral. No era en español, ni en algo que yo reconociera de inmediato. Era suave y al mismo tiempo denso, como si las voces salieran de una catedral subterránea. Me levanté, fui hasta la ventana del cuarto y miré hacia afuera. Las casas estaban todas oscuras, la calle inmóvil como siempre. El sonido parecía venir de la casa de al lado, una casa de 2 pisos con la pintura gastada y una imagen de San Judas Tadeo borrada por la lluvia, colgada en la fachada. Comenté con Miguel por la mañana, pero él solo me sugirió que debía haber soñado. Dijo que tal vez alguien había dejado el radio encendido, o que fuera alguna transmisión de la iglesia. Aquello no me tranquilizó. La música parecía haber entrado en la casa, haber invadido mis oídos como una niebla. Continué observando. Por la tarde, cuando regaba las plantas del patio, noté que, incluso con el sol fuerte, las ventanas de la casa de al lado permanecían cerradas. Un coche blanco estaba estacionado enfrente, siempre en el mismo lugar, sin nunca cambiar de posición. Llegué a imaginar que no había nadie viviendo allí, pero todas las mañanas, la basura era retirada del bote con puntualidad. Las plantas en el jardín del frente también parecían cuidadas, a pesar de que nunca se veía a nadie. Decidí escribir una nota cordial, presentándome, diciendo que éramos nuevos en el barrio. Coloqué el papel doblado en la reja del portón vecino. Al día siguiente, ya no estaba allí. Ninguna respuesta llegó. Intenté lo mismo con la casa del otro lado de la calle. La nota desapareció nuevamente. Comencé a sentirme ridícula. En uno de mis trayectos a la escuela, comenté por encima sobre el barrio con una colega mayor. Ella reaccionó con un silencio incómodo, seguido de un comentario evasivo sobre un incendio antiguo en aquella región.
Dijo que, si fuera yo, no viviría allí. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que era alguna superstición, pero la información siguió martillando en mi cabeza. Resolví buscar noticias antiguas en los archivos digitales del periódico local. Tecleé el nombre de la calle, de la colonia, del barrio. Después de mucho buscar, encontré una nota corta de 2002 que relataba un accidente con fuga de gas seguido de incendio en una calle de Colinas de San Nicolás. Varias casas habían sido afectadas. La descripción de la ubicación coincidía exactamente con nuestra calle. Volví a casa con un nudo en el estómago. Miguel estaba descansando en el sofá cuando mencioné lo que había descubierto. Él confirmó que sabía del incendio. Contó que la casa había pertenecido a un pariente lejano, que se deshizo del inmueble por un precio simbólico. Dijo que nadie conseguía vivir allí por mucho tiempo, pero que esto se debía a problemas estructurales, mojo, grietas. No creía en fantasmas, como él mismo dejó claro. Intenté convencerme de que todo aquello no era más que ansiedad, de una adaptación difícil. Pero en la noche siguiente, volví a escuchar el cántico, y esta vez reconocí palabras en latín. Eran frases entrecortadas, susurradas como oraciones, y venían de la pared que dividía nuestra casa de la vecina. Me quedé paralizada en la cama, sin valor para moverme. El sonido duró varios minutos y luego cesó abruptamente, como si nunca hubiera existido. Después de eso, el silencio durante el día comenzó a parecer más pesado. No era solo ausencia de sonido, era una presencia. Algo flotaba allí, entre las casas y los postes, entre los portones cerrados y los árboles inmóviles. Comencé a sentirme vigilada incluso cuando estaba sola. Y lo peor es que, en Colinas de San Nicolás, estar sola parecía ser la regla. Fue en esta primera parte que comencé a comprender que aquel vecindario no era como los otros, que detrás del silencio y la apariencia tranquila, había algo enterrado, algo que respiraba muy despacio, esperando ser notado. Después de la tercera noche en que escuché aquellos cánticos, comencé a hacer anotaciones. Anotaba la hora en que comenzaban, cuánto tiempo duraban, de dónde parecían venir. Anotaba hasta la dirección del viento, intentando encontrar alguna explicación lógica. A estas alturas, ya no creía más que fueran sueños. Yo estaba despierta, escuchando todo con una nitidez inquietante. Había algo ceremonial en aquella melodía, como si siguiera un orden preciso, un ritual antiguo que se repetía noche tras noche. Miguel no escuchaba nada. Decía que yo estaba estresada y necesitaba distraerme, que quedarme en casa todo el tiempo no me hacía bien. Llegó a sugerir que volviera a dar clases presenciales, aunque fuera solo medio tiempo, pero yo sabía que no era el aburrimiento lo que me causaba aquella tensión. Yo sentía que estaba dentro de algo que no entendía, algo que se revelaba poco a poco, como cuando la luz del sol dibuja en el suelo siluetas de árboles que antes no veíamos. En una tarde bochornosa, escuché pasos en el pasillo lateral de la casa. Cuando fui a mirar, no había nadie. El portón estaba cerrado por dentro, y no era posible que alguien hubiera entrado. Fue la primera vez que sentí miedo real, no aquella incomodidad sutil que venía acumulándose, sino una punzada seca en el estómago, una sensación clara de que no estaba sola. Fui hasta el patio y busqué marcas, huellas, alguna señal de que mi mente me estuviera traicionando. No encontré nada más que un papel arrugado junto a la cerca que nos separaba de la casa vecina de 2 pisos. Lo tomé con cuidado. Era una página arrancada de una Biblia, con la esquina chamuscada. Reconocí el fragmento inmediatamente. Era del libro de Ezequiel, y hablaba sobre ruedas dentro de ruedas, ojos por todas partes, y criaturas con 4 rostros. Recordé haber leído aquello en la adolescencia y sentir una incomodidad semejante a la que me dominaba ahora. Un presagio. Guardé el papel dentro de un libro mío y no le conté a Miguel. Sentí que él comenzaría a mirarme con aquella preocupación silenciosa que reserva para los enfermos.
Y yo no quería ser vista así, no todavía. En los días siguientes, los cánticos comenzaron a cambiar. Ya no eran solo voces distantes. Ahora, yo conseguía percibir pausas, cambios de tono, incluso repeticiones. Era como si estuvieran ensayando algo. Un rito que se aproximaba. En una madrugada particularmente sofocante, tuve la impresión de que las voces estaban dentro de casa, detrás de las paredes, debajo del suelo. Sentí el colchón temblar levemente, como si algo grande hubiera pasado por debajo de él. Miguel dormía profundamente, inmóvil. Me quedé con los ojos abiertos hasta el amanecer. A la mañana siguiente, noté que el portón de la casa vecina estaba entreabierto. Era la primera vez que lo veía así. Desde donde yo estaba, se podía ver parte de la entrada, una mecedora antigua, una alfombra gastada con patrones geométricos, y lo que parecía ser un crucifijo esculpido en madera colgado en la pared. La imagen era extrañamente limpia, como si aquel pequeño espacio fuera meticulosamente mantenido, mientras todo lo demás permanecía oculto. Fui hasta la banqueta, fingiendo que tiraba la basura, y caminé lentamente hacia el portón. Cuando miré hacia adentro, sentí algo helado en la nuca, como si hubiera atravesado una frontera invisible. Había una figura parada al final del pasillo, de espaldas a mí. Alta, vestida de negro, con algo que parecía un velo cubriendo la cabeza. No se movió, no se giró, solo permaneció allí. Retrocedí inmediatamente. En menos de 3 segundos, estaba de vuelta en casa, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No comenté nada con Miguel. Solo me encerré en el cuarto y comencé a escribir compulsivamente en mi cuaderno de notas. Anoté todo: la silueta, la sensación de frío, la ausencia de sombra, el olor leve a incienso que parecía emanar de la tela de la ropa de la figura. Fue ese mismo día que decidí ir a la biblioteca central de la UANL. Pensé que, si hubiera alguna historia mal contada sobre el barrio, tal vez estaría registrada en documentos antiguos, periódicos locales o en los archivos de las parroquias. Pasé horas escudriñando microfilmes y reportajes. Encontré pequeñas notas al pie de página, esparcidas a lo largo de los años, relatos de desapariciones esporádicas, perros que desaparecían sin dejar rastro, familias que se mudaban a toda prisa y no dejaban dirección. Había incluso un artículo de 1991 sobre una señora que afirmaba que sus vecinos se reunían en las madrugadas para cantar himnos en lenguas muertas. El artículo la trataba como desequilibrada. Ella murió al año siguiente, de causas no especificadas. Pensé en intentar localizar al autor de aquella nota, pero el nombre era genérico y los registros estaban incompletos. Aún así, salí de la biblioteca con la convicción de que lo que yo estaba viviendo no era un delirio personal. Aquello ya había sucedido antes, con otros, en otras épocas. Comencé a evitar las noches. Dormía durante el día. Me quedaba despierta por la noche con todas las luces encendidas. Bebía café, veía cualquier cosa que me distrajera. Miguel lo encontraba extraño, pero prefería no discutir. Noté que él también comenzaba a dormir mal. Estaba más callado, más cerrado. Dijo que andaba teniendo sueños extraños, pero no quiso contarme cuáles. En una madrugada de jueves, los cánticos pararon. Por primera vez en semanas no escuché nada. El silencio absoluto volvió, y, paradójicamente, ese silencio fue más perturbador que cualquier melodía. Era el presagio de algo. A la mañana siguiente, encontré el portón del frente cubierto por símbolos rayados con carbón, triángulos dentro de círculos, palabras sin sentido, cruces invertidas. Miguel pensó que era alguna broma de mal gusto. Yo supe, en aquel instante, que no lo era. Aquello era un aviso o una invitación. Fue en ese punto que comprendí que había traspasado una barrera sin retorno, que, de alguna forma, yo había sido aceptada o elegida para ver lo que nadie más veía. En los días siguientes, Miguel comenzó a dormir en el cuarto de atrás.
Dijo que yo necesitaba espacio, que tal vez mi insomnio estuviera contaminando el ritmo de la casa. Yo no discordé. Ya había comprendido que, aunque le explicara todo, él no entendería. Y, si entendiera, preferiría no creer. Comencé a pasar las noches sentada cerca de la ventana del piso de arriba, que daba vista directa a la casa de 2 pisos de los vecinos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba estar allí, como si fuera mi turno en una vigilia no declarada. A veces me quedaba horas sin mover un músculo, con los ojos fijos en el balcón oscuro de la casa. Otras veces, tenía la impresión de que alguien me observaba de la casa de al lado, aunque yo nunca conseguía distinguir ningún rostro. Apenas una sensación, una presencia que correspondía a mi mirada, pero que se rehusaba a revelarse. Fue durante una de esas vigilias que percibí el movimiento. A las 3:22 de la mañana, anoté la hora. Una de las ventanas del piso superior de la casa vecina se abrió. No hubo sonido de cerradura, ni chirrido de bisagras. Se abrió con precisión, como si estuviera siendo controlada por algo mecánico. Esperé ver una figura, un gesto, una sombra. Nada apareció, solo el vacío, oscuro e impasible. Por algunos minutos, nada sucedió. Entonces, una luz débil se encendió dentro de la habitación. No era amarilla ni blanca. Era un tono azul verdoso, frío, casi clínico. Y fue en ese instante que percibí que había algo pintado en la pared del cuarto. Un círculo perfecto, dibujado con algún tipo de pintura espesa y oscura, que escurría levemente en los bordes. Dentro de él, formas que recordaban ojos alargados y letras que no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera. Observé aquello hipnotizada, hasta que la luz se apagó con la misma suavidad con que surgió. La ventana quedó abierta hasta el amanecer. A la mañana siguiente, fui al cuarto y dibujé todo lo que pude recordar. El círculo, los trazos, los símbolos. Enseguida, comencé a buscar referencias en libros de simbología que yo aún guardaba de los tiempos de la facultad. Encontré menciones similares en textos antiguos, vinculados a prácticas de invocación. Uno de los libros, en español antiguo, hacía referencia a puertas que se abren con cantos ciertos y sacrificios discretos. La expresión me perturbó. Sacrificios discretos. Como si hubiera modos aceptables de traspasar las reglas del mundo. Por la tarde, percibí que la casa de al lado había cambiado. Las ventanas estaban ahora cubiertas con telas oscuras. El portón, que antes crujía con el viento, estaba trabado. Y el jardín, que siempre parecía descuidado, ahora estaba limpio, recortado, como si alguien lo hubiera preparado para una ocasión, pero no había voces, ni ruidos, ni coches. La casa estaba viva, pero sin habitantes visibles. Miguel me dijo que necesitaría viajar el fin de semana para resolver un problema con el coche de su madre. Iría a Linares y se quedaría allá por 2 o 3 días. Yo asentí sin decir mucho. En el fondo, sentí un alivio extraño. Sabía que, sola, podría observar mejor, escuchar con más atención, como si todo aquello exigiera silencio absoluto a mi alrededor. El viernes, después de que Miguel salió, pasé el día entero sin comer. Mi estómago parecía encogido y había un sabor metálico en mi boca. Por la noche, me senté en el mismo lugar de siempre, cerca de la ventana. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido. No los cánticos, sino algo diferente. Un zumbido grave, constante, como el de una máquina antigua funcionando a baja rotación. Enseguida, un chasquido seco, viniendo de mi propio techo. Miré hacia arriba y vi una grieta formándose en el techo, justo encima de mi cabeza. Me quedé paralizada. El chasquido cesó en segundos, pero el zumbido persistió, y esta vez venía de las 2 casas, como si las paredes estuvieran respirando juntas. Tomé mi linterna y subí hasta el ático, un espacio que raramente usábamos, lleno de cajas y muebles antiguos. Al abrir la portezuela,
fui tomada por un olor fuerte a tierra mojada. La luz de la linterna reveló polvo flotando en el aire y, más al fondo, un punto oscuro, como una mancha reciente. Me acerqué. Era un círculo quemado en la madera del suelo, exactamente igual al que había visto pintado en la pared de la casa vecina. Estaba allí, en mi ático, en mi techo. No sabía explicar cómo aquello había surgido. No había señal de fuego, ni de pintura. Era como si la madera hubiera sido corroída de dentro hacia afuera. Me quedé allí por varios minutos. El aire estaba denso y el zumbido parecía vibrar dentro de mi cráneo. Entonces, sentí algo moverse entre las cajas. No lo vi, pero lo escuché. Un arrastrar lento, como si alguien se moviera de rodillas, evitando hacer ruido. Bajé corriendo, cerré con llave la portezuela y pasé el resto de la madrugada apoyada en la puerta con un cuchillo de cocina en la mano. Al amanecer, intenté racionalizar. Pensé en gas, en fugas, en filtraciones, pero ninguna hipótesis técnica explicaba los símbolos, el olor a tierra, el zumbido o el círculo quemado en el suelo. Llamé a Miguel y le pedí que volviera lo antes posible. No le conté nada, solo dije que no me sentía bien. Aquella tarde, por primera vez desde que nos mudamos, llovió fuerte en San Nicolás. El agua caía como si limpiara algo invisible, y aún así, yo sentía que no lavaba nada. Por el contrario, parecía preparar el terreno. Fue en la noche siguiente que escuché el ruido viniendo del armario. Un susurro que no era mi nombre, pero que me llamaba. Un sonido húmedo, vivo, como el de una boca demasiado cerca de mi oído. Abrí el armario con las manos temblando. Estaba vacío, pero el espejo colgado en la puerta, un espejo antiguo, que heredamos de la tía de Miguel, tenía una marca en el centro, un símbolo dibujado con algo que parecía carbón mojado. Era el mismo símbolo del círculo del ático, y por un segundo, tuve la impresión de ver ojos observándome del otro lado del vidrio. No mi reflejo, otros ojos, ojos que sabían que yo los veía. Nos llevó apenas 3 días decidir que era hora de salir. No hubo un momento específico, un último aviso que nos empujara por la puerta de forma dramática. Fue una suma silenciosa de horrores pequeños, cotidianos y persistentes. Puertas que se abrían incluso cerradas con llave, golpes leves viniendo del techo incluso cuando el ático estaba vacío, sombras que parecían andar detrás de nosotros cuando atravesábamos el pasillo, y principalmente, los ojos. Siempre los ojos. En los espejos, en las ventanas, en los reflejos de la televisión apagada. Estaban allí, sin rostro, sin cuerpo, solo los ojos. Miguel finalmente aceptó que había algo mal. No lo dijimos en voz alta, pero el modo como él evitaba subir las escaleras y cerraba con llave el cuarto al dormir, decía lo suficiente. Cuando él me llamó para visitar un departamento en el centro de Monterrey, acepté antes incluso de oír los detalles. Hicimos la mudanza en silencio, como quien deja un cuerpo enterrado y no quiere atraer la atención de lo que está por debajo de la tierra. La nueva casa era más pequeña, pero clara, sin escaleras, sin ático, sin espejos antiguos. Pasamos los primeros meses reorganizando nuestra rutina, reaprendiendo a dormir con la luz apagada y con las puertas sin llave. La vida siguió, y todo quedó normal. Durante los 4 años siguientes, nunca más hablamos sobre Colinas de San Nicolás. Los recuerdos de aquella casa se fueron borrando como marcas de dedos en un vidrio empañado. No borrados de hecho, pero suavizados, empujados a los rincones más profundos de la conciencia. A veces me sorprendía mirando al cielo, intentando recordar la exacta posición de la casa de 2 pisos de al lado. El número en la fachada, el color del portón, el sonido ahogado de los pasos detrás de la pared. Pero esos detalles se mezclaban como un sueño que se evapora al despertar. Hasta que, en una tarde de octubre de 2017, todo volvió. Era un sábado. El día estaba caluroso, y yo limpiaba los armarios mientras Miguel cuidaba del jardín.
Encontré un antiguo espejo de marco de hierro guardado detrás de las cajas en el armario del pasillo. Un objeto que, sinceramente, no recordaba haber traído de la casa antigua. Parecía familiar y, al mismo tiempo, diferente. Pensé que tal vez fuera uno de los espejos de la tía de Miguel, reaprovechado, olvidado allí. Limpié el vidrio con un trapo seco, removiendo la capa de polvo. Cuando terminé, miré mi reflejo, y no estaba sola. Detrás de mí había una silueta, un hombre. Usaba una camisa blanca arrugada, los cabellos pegados a la frente y la mirada baja. No se movía, no respiraba, solo estaba allí. Me giré en un gesto brusco, esperando ver a Miguel o, quién sabe, alguna broma de mal gusto. El pasillo estaba vacío. Volví los ojos al espejo y el reflejo mostraba solo a mí. Durante el resto del día, intenté racionalizar. Tal vez hubiera visto mi propia sombra deformada. Tal vez estuviera demasiado cansada, sugestionada por recuerdos mal resueltos. Pero por la noche, cuando fui a cerrar las cortinas de la sala, vi al mismo hombre, ahora del lado de afuera, mirando por la ventana. No con rabia, no con dolor, solo mirando, como si me observara dormir. Desperté varias veces en aquella madrugada, cada vez con la certeza de que había algo caminando dentro de la casa, un sonido sutil, pero humano. Pisadas arrastradas, como las de alguien que no quería despertar al suelo. Llegué a levantarme y encender todas las luces, pero no encontré nada. Ninguna puerta abierta, ninguna señal de invasión. Aún así, cuando pasé por el pasillo, el espejo estaba allí, colgado, y yo juro que no lo coloqué allí. Pensé en contarle a Miguel, pero desistí. El silencio nos había protegido por años. Pensé que era mejor mantenerlo. Los días siguientes fueron tomados por pequeñas extrañezas. Nada tan evidente como los horrores de la casa antigua, pero tampoco naturales. El olor a tierra volvió, un aroma húmedo que a veces surgía en los armarios y desaparecía demasiado rápido para ser explicado. Una grieta se formó en el techo del baño, igual a la del antiguo ático, y el espejo comenzó a empañarse por dentro, incluso cuando el ambiente estaba seco. Comencé a preguntarme si algo nos había seguido, no una entidad que se arrastrara detrás de nosotros, sino algo que se hubiera pegado a nuestra piel, algo que atravesó la mudanza con nosotros. No era un espíritu ruidoso, no rompía objetos, no gritaba, no aparecía para todos, pero estaba allí, observando, esperando, como si supiera que en cualquier momento podría mostrarnos lo que realmente era. Pasé a evitar el espejo, pero él parecía moverse por la casa. Siempre que yo limpiaba y lo guardaba, reaparecía en otra habitación, a veces en el estudio, a veces en el cuarto de visitas. Una noche, apareció en el baño, de frente a la cama, como si quisiera observarnos dormir. Estuve días sin comer bien. Comencé a soñar con la casa antigua, pero en los sueños era más grande, con pasillos que no existían, puertas que llevaban a cuartos subterráneos y voces que murmuraban dentro de las paredes. Despertaba sudando, con el eco de palabras sin sentido aún reverberando en la cabeza. Entonces, una noche, me senté frente al espejo, no para confrontarlo, solo para aceptar lo que él quería mostrarme. Esperé por minutos, tal vez horas, y por fin, vi al hombre nuevamente. Estaba más cerca esta vez, el rostro más nítido, y había tristeza en sus ojos, una tristeza profunda, como si estuviera preso, como si nunca hubiera salido de aquella casa, y en aquel instante, tuve la certeza de que la casa de 2 pisos de Colinas de San Nicolás no era solo una casa maldita, era un punto de paso, un lugar donde los muertos no eran enterrados, sino suspendidos, entre el mundo de acá y el que viene después. Y algo, tal vez parte de eso, me había elegido. O tal vez yo hubiera abierto la puerta por demasiado tiempo, mirado por demasiado tiempo, y ahora, incluso lejos, incluso en otra dirección, esa presencia seguía conmigo,
Miguel continuaba viviendo como si todo estuviera bien. Yo no lo culpaba. A veces es necesario elegir en qué realidad se cree para seguir respirando. Pero yo sabía, y aún sé, hay alguien aquí, y él nunca toca a la puerta. Hoy, tenemos 3 hijos, y nos mudamos a una casa más grande, con patio grande, aquí mismo en Monterrey, para acomodar mejor a nuestra familia. Pero yo todavía veo aquella figura en el espejo. No sé por qué me eligió, no sé cómo. Después de tantos años y 2 mudanzas de casa, todavía me persigue. Miguel no ve, ni los niños, y yo no digo nada. Ya hace tiempo, para Miguel es solo una historia del pasado, y los niños no tienen ni idea de que esto sucedió, pero yo sé, porque lo que sea que veo en el espejo, no me deja olvidar. Buenas noches, comunidad. Me llamo Patricio y soy técnico de necropsia, una profesión que siempre me ha fascinado. La muerte para mí nunca fue un misterio, era un hecho científico. Conocía en detalle todo lo que ocurría con el cuerpo humano después del fallecimiento. Estaba acostumbrado a los cuerpos, a trabajar con ellos, siempre con mucho respeto, pero sin supersticiones ni temores. Así fue durante años, hasta que acepté aquel trabajo en un depósito de cadáveres de un hospital en San Nicolás de los Garza, en 2016. Después de eso, mi relación con la muerte y los muertos nunca volvió a ser la misma. Nunca fui muy conversador. Creo que por eso terminé disfrutando el trabajo con los muertos. Ellos no exigen respuestas, no hacen preguntas incómodas ni te miran fijamente esperando que llenes el silencio. En 2016, ya había pasado por 4 depósitos de cadáveres diferentes, desde Reynosa hasta Saltillo, pero ninguno tan solitario como el del Hospital General de San Nicolás de los Garza. Ahí, el turno de la noche no era solo tranquilo, era completamente desierto. Recuerdo que acepté el trabajo por necesidad, el sueldo no era de los peores, y me prometieron cierta libertad para conducir las rutinas como prefiriera, siempre y cuando los cuerpos estuvieran listos cuando el médico forense apareciera, generalmente al inicio de la mañana. Él mismo solo aparecía cuando era estrictamente necesario, así que, en la práctica, me quedaba solo durante casi todo el turno. Consideraba esto una ventaja. Al principio, el depósito de cadáveres del hospital estaba separado del edificio principal, en la parte trasera, junto a un muro alto, cubierto de hiedra seca. Era un edificio de paredes amarillas y ventanas pequeñas, con olor permanente a formol, cloro y algo más denso, metálico, que se pegaba en las fosas nasales y en el alma. La sala principal, donde se realizaban las autopsias, tenía azulejos gastados y un desagüe en el centro que parecía estar tapado desde antes de que yo naciera. Había una cámara fría con capacidad para 12 cuerpos y un sistema eléctrico que hacía que los letreros de emergencia parpadearan incluso cuando no había cortes de energía. En las primeras noches, seguí mi rutina con precisión. Recibía los cuerpos, llenaba los formularios, etiquetaba tobillos, organizaba los informes parciales. A veces escuchaba pasos en el pasillo, pero pronto me daba cuenta de que eran ecos de mis propios movimientos. Tampoco era raro escuchar el ruido metálico del elevador de camillas, que insistía en chirriar, incluso vacío. Atribuí todo a la estructura antigua del edificio. Nunca fui del tipo impresionable. El guardia del turno nocturno, un hombre viejo llamado Don Rogelio, tenía la extraña costumbre de dejar un vasito de café cerca de la puerta del depósito antes de seguir su ronda. Dijo que era una tradición antigua, para que los que pasaron por ahí no se ofendieran. Me reí por educación. Me advirtió que no se debía silbar dentro de la sala de autopsias, ni comer allí dentro, porque los muertos podían sentirse provocados. Me pareció todo muy folclórico. Aún así, noté que él nunca entraba más allá del umbral de la puerta, y siempre hacía la señal de la cruz antes de dar la espalda al pasillo. En la tercera semana, recibí el cuerpo de un hombre sin documentos. Había sido encontrado desnudo en un terreno baldío,
muerto por hipotermia. Era delgado, con el rostro contraído en una expresión de dolor silencioso. Lo que me molestó fue que sus ojos estaban abiertos, vidriosos, como si hubiera visto algo en los segundos finales. Cerré sus párpados con la práctica de siempre, pero tuve la impresión de que, aún así, él seguía observándome. Esa misma noche, escuché un sonido extraño proveniente de la cámara fría. Era como si alguien hubiera tocado suavemente el interior de la puerta de metal. 2 golpes cortos, amortiguados, espaciados por segundos de silencio. Pensé en dilatación térmica, vibración de tuberías, tal vez una rata. Lo ignoré. Pero el sonido volvió la noche siguiente y la otra. A partir de entonces, comencé a sentir algo diferente en el aire. No era miedo, era presencia. Como si alguien estuviera allí conmigo, parado, observando mi trabajo con atención silenciosa. Y, por alguna razón, esa compañía invisible no parecía satisfecha. No le conté nada a nadie. Seguí con mi trabajo, como siempre lo hice. Pero, en aquella primera fase, ya comencé a sospechar algo que nunca había admitido. Los muertos de aquel depósito tal vez no estaban tan quietos como yo pensaba. Y esa era solo la primera semana. Con el paso de las semanas, la sensación de compañía en el depósito dejó de ser solo una impresión para convertirse en una certeza inquietante. Las noches comenzaron a arrastrarse y la soledad que antes apreciaba ahora parecía una invitación para que el silencio se volviera sofocante. Los sonidos extraños se multiplicaron. El tintineo de metal proveniente de la mesa de autopsia cuando me alejaba, pasos pesados en el pasillo contiguo, sombras que parecían bailar en el rabillo del ojo, pero desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Había momentos en que el aire parecía helarse de repente, haciendo que mi piel se erizara, aunque el termómetro marcara la temperatura estable de la sala. En aquella rutina, noté que los cuerpos recientes presentaban marcas diferentes de las que deberían tener, como si la piel se hubiera movido un poco después de la muerte, y algunos detalles desaparecían de la visión normal, como tatuajes o cicatrices que recordaba haber anotado. Una vez, encontré una lágrima seca en el rostro de una mujer cuyo cuerpo había preparado al inicio de la noche, pero no había señal de líquido cuando llegué. Intentaba racionalizar. Pensaba en cansancio, en el estrés de la rutina, tal vez en la soledad exagerada que me hacía imaginar cosas, pero no había explicación lógica para todo. El médico forense seguía siendo poco frecuente. Aparecía solo cuando era requerido, y yo no sabía decir si él creía en las historias de fantasmas que circulaban entre los trabajadores del hospital. Cuando algún colega más experimentado pasaba por allí, me advertía que mantuviera distancia de las cámaras frías durante la madrugada, pues era el momento en que los inquietos se manifestaban más. Recuerdo que una noche, al realizar la limpieza del depósito, sentí que algo me observaba fijamente. El peso de aquella presencia era tan fuerte que me hizo interrumpir lo que estaba haciendo y mirar hacia atrás lentamente, aún sabiendo que no vería nada. Pero, para mi sorpresa, la sombra en la esquina de la sala parecía moverse, alargarse, tomando una forma indistinta y oscura. El calor del sudor corría por mi frente, y tuve que apoyarme en la mesa para no desplomarme. Salí al pasillo, respirando profundamente, tratando de recuperar el control. Poco antes del amanecer, escuché un susurro apagado, como un lamento distante, que me atravesó el cuerpo y dejó el corazón acelerado. Aquella mañana, me fui más temprano de lo habitual, con la certeza de que algo en aquel depósito estaba mucho más allá de lo que yo podría explicar. Cuando le conté al guardia don Rogelio, hizo una señal de entendimiento. Dijo que el depósito no es lugar para quien tiene miedo y recomendó que respetara a aquellos que se quedaron. Yo solo asentí, sin saber si creía. Pero esa noche, mientras preparaba el cuerpo de un joven que había muerto en un accidente automovilístico, sentí su presencia muy cercana, casi como si estuviera a mi lado, observando cada uno de mis movimientos.
La luz de la lámpara osciló y un escalofrío recorrió mi columna. Nunca imaginé que mi rutina de trabajo pudiera transformarse en una pesadilla tan real. Y aún no era nada comparado con lo que estaba por venir. En la tercera semana del mes de septiembre, un cambio brusco se apoderó del depósito. Las manifestaciones dejaron de ser sutiles, ya no eran ruidos o sombras pasajeras. Era como si algo allí dentro hubiera despertado de un sueño antiguo, y como un animal hambriento, comenzaba a mostrarse poco a poco. El punto de inflexión vino con el cuerpo de un hombre que había muerto por causas naturales, según el informe. Un señor anciano, sin historial de violencia o traumas físicos. Sin embargo, al abrir la bolsa, me di cuenta de que algo estaba mal. Sus ojos estaban abiertos, fijos. Había un corte profundo en el brazo, que no constaba en la ficha clínica. La expresión del rostro era de puro horror. Seguí el protocolo como siempre, incluso sintiendo la piel erizarse cada minuto que pasaba. Pero cuando me volteé por un instante para buscar una herramienta en el armario, sentí un desplazamiento en el aire. El tipo de sensación que precede a un terremoto o una explosión. Un temblor amortiguado que no era físico, sino emocional, casi espiritual. Cuando volví los ojos a la camilla, el cuerpo estaba exactamente como lo dejé, pero la bolsa se había movido. No había viento, ninguna corriente de aire, y en aquella sala helada, donde el tiempo parecía no existir, vi algo que me hizo retroceder. Marcas de dedos, por dentro del plástico, como si hubiera sido presionado desde adentro. Como si él hubiera intentado salir. Esa noche, no pude continuar. Fui hasta la recepción, sin explicar nada. Solo dije que necesitaba salir más temprano. La supervisora me miró con una mezcla de agotamiento y comprensión. Tal vez ella también hubiera visto lo que yo vi. O tal vez solo estuviera acostumbrada a lidiar con empleados que no aguantan el turno nocturno del depósito por mucho tiempo. Pasé el día siguiente en casa, sin poder dormir. Cerré todas las cortinas, mantuve las luces encendidas, y aún así me sentía observado. Era como si el depósito se hubiera pegado a mí, como una mancha que no sale por más que se frote. Comencé a pensar si algo podría haberme seguido. La noche siguiente, decidí volver. No podía darme el lujo de perder ese trabajo. Necesitaba el dinero, necesitaba mantener la estabilidad, pero volví diferente. Llevé conmigo un rosario antiguo que era de mi abuela. Ella siempre decía que la fe protege a quien trabaja con los muertos. Yo nunca fui muy religioso, pero en esa situación, cualquier protección era bienvenida. Al reabrir el depósito, todo estaba en silencio. Pero no un silencio normal, era un silencio pesado, como si el aire estuviera saturado de algo invisible. Caminé entre los cuerpos que habían llegado durante el día. Revisé los registros, limpié las mesas, y entonces me di cuenta de que algo había desaparecido. El cuerpo del hombre que había intentado salir de la bolsa ya no estaba en la cámara donde lo dejé. Verifiqué todos los compartimentos. Nada. Comencé a pensar si alguien lo había removido sin anotar, pero ninguna entrada había sido registrada. Comencé a sudar. Registré la sala, y allí, en el área de descarte de residuos, encontré la bolsa, vacía, arrugada en la esquina de la sala. A partir de ese momento, tuve la certeza de que lo que habitaba aquel depósito no era solo residuo de energía de los muertos. Algo había ganado conciencia. Algo se movía entre los cuerpos, y tal vez estaba buscando algo, o a alguien. Y en aquella madrugada, cuando fui al baño para lavarme la cara, vi la figura en el espejo, detrás de mí, inmóvil, sin ojos. Me volteé de inmediato, pero no había nadie, solo el vacío. Volví al depósito tambaleándome, y cada paso resonaba como una advertencia. Entendí que aquello ya no era solo mi trabajo, era una prueba, un juego, una persecución, y yo había sido elegido. Después de aquella madrugada, mi rutina se fragmentó.
Volver al depósito se convirtió en un desafío mayor que cualquier autopsia o cuerpo en descomposición que hubiera enfrentado. Estaba durmiendo mal, con pesadillas que me llevaban de vuelta a aquella cámara fría. Siempre soñaba con cuerpos sin rostro. Oía golpes provenientes de los armarios metálicos y despertaba cubierto de sudor, con la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde el pie de la cama. Comencé a evitar la sala de descarte, donde se había encontrado la bolsa del hombre. Me convencí de que aquello era solo un truco de la mente, que estaba exhausto. Pero todo empeoró cuando el elevador de cadáveres se atascó durante una entrega. El cuerpo simplemente no llegó. La camilla subió vacía, aunque el registro y los enfermeros aseguraran que lo habían colocado en el compartimento. Cuando fui a revisar los registros de la noche, me di cuenta de que la sala número 7 estaba listada como activa. Esa sala estaba cerrada con llave desde que entré al hospital. Ningún procedimiento se realizaba allí. La llave, según me dijeron al principio, estaba con la jefatura del hospital y solo se usaba en emergencias, pero ahora estaba listada como en uso, con un nombre que no constaba en ninguna ficha anterior, y el horario de entrada había sido exactamente en el momento en que el cuerpo desapareció. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad me venció. A las 3 de la mañana, equipado solo con la linterna del celular y el viejo rosario, fui hasta el pasillo oeste, donde estaba la sala 7. El pasillo estaba más frío que el resto del depósito. Las luces de presencia parpadeaban sin ritmo, como si algo interfiriera con ellas. Cuando me detuve frente a la puerta, sentí que había alguien del otro lado. La perilla estaba tibia, como si hubiera sido tocada minutos antes. Yo sabía que debería estar fría como el metal alrededor. Intenté abrirla. Estaba cerrada con llave, como siempre. Pero, mientras giraba el pomo para desistir, lo escuché. 3 golpes, lentos, rítmicos, provenientes del interior. Aquello me paralizó. No podía ser coincidencia. No podía ser una broma. Nadie tenía la llave de esa sala. E incluso si la tuviera, ¿por qué estaría allí en medio de la madrugada? Volví a mi sala temblando. Tomé el celular y llamé al médico forense, alegando una emergencia. Él contestó con la voz ronca de quien había sido arrancado de un sueño profundo, y me dijo que era imposible que la sala 7 estuviera en uso. Reafirmó que estaba desactivada desde 2009, después de un incendio que había matado a un técnico de necropsia. Dijo que el sistema a veces presentaba errores y que no necesitaba preocuparme. Pero no pude ignorar el detalle. El nombre que aparecía en la ficha de aquel cuerpo que desapareció era el mismo del técnico muerto en el incendio. A partir de ahí, las manifestaciones adquirieron nueva forma. Los congeladores se abrían solos. El olor a carne quemada invadía el ambiente por segundos y desaparecía tan rápido como venía. Las cámaras de seguridad mostraban sombras pasando entre los pasillos cuando yo no estaba. Una de ellas, que apuntaba hacia la sala 7, mostraba la puerta entreabierta, aunque físicamente permaneciera cerrada con llave. Comencé a sentir que el tiempo en aquel depósito había dejado de ser lineal. En ciertas noches, el reloj se congelaba por minutos. En otras, las horas pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Había momentos en que juraba oír mi nombre siendo susurrado, muy cerca del oído, aunque estuviera solo. Pedí transferencia al turno de la mañana, pero mi solicitud fue denegada. Dijeron que era el más experimentado en el turno de la noche y que me necesitaban allí. Ya no sabía si estaba despierto o soñando durante los turnos. Todo comenzó a confundirse. Y entonces vino la peor noche de todas. Un envío con 2 cuerpos llegó antes del horario previsto. Cuando abrí las bolsas, me di cuenta de que ambos tenían quemaduras extensas, algo que no constaba en los registros. Pero lo que me hizo perder el control fue el rostro de uno de ellos. Era el mismo que había visto en el espejo semanas atrás. El hombre sin ojos. El mismo de la bolsa que se había movido. Estaba de vuelta. O tal vez nunca se hubiera ido.
Toqué el crucifijo del rosario con fuerza y recé, algo que no hacía desde la adolescencia. Era todo lo que me quedaba. Pero cuando terminé me di cuenta de que ya no estaba solo en el depósito. Las cámaras comenzaron a girar solas. Los armarios metálicos golpeaban como tambores. Y desde la sala 7 escuché los gritos ahogados de alguien quemándose vivo. O, peor aún, de alguien que ya se quemó, pero aún siente el dolor. Nunca pude explicar, en palabras simples, lo que me llevó a salir del hospital. No hubo un evento específico, como algunos imaginan. Fue una acumulación, la certeza de que había cruzado una frontera invisible, de la cual no se vuelve ileso. Pedí mi renuncia pocos días después de la noche en que los gritos salieron de la sala 7. Le dije a la jefatura que era agotamiento, que mi salud mental estaba comprometida, lo que, en el fondo, no dejaba de ser verdad. Conseguí un trabajo en una funeraria pequeña, en el barrio de Las Puentes. Era un lugar tranquilo, familiar, con pocas ceremonias por semana y horarios regulares. La diferencia en relación con el hospital era inmensa. Aquí, los cuerpos llegaban limpios, tratados, preparados con respeto por quienes los amaban. No existía la frialdad mecánica del depósito, ni el olor metálico de sangre y productos químicos. Había flores, oraciones, velas encendidas. Pero dentro de mí, algo había cambiado. En los primeros días, pensé que era solo el estrés remanente, pero los síntomas no desaparecieron. Las luces aún parpadeaban de vez en cuando, incluso en las salas mejor cuidadas de la funeraria. Y a veces, cuando me quedaba solo con un cuerpo antes del velorio, tenía la impresión de que los dedos se contraían levemente. Los ojos parecían girar bajo los párpados. Un músculo en la mandíbula se movía, nada que pudiera probar, pero lo suficiente para dejarme inquieto. Comencé a soñar con los muertos, no con todos, solo con algunos, sueños vívidos, en los que veía los rostros de los cuerpos que había preparado. En algunos sueños, me agradecían, o al menos parecían tranquilos, sus expresiones calmadas, resignadas, pero otros me miraban con odio. Eran los que venían del hospital, los que pasaron por la sala 7, los que no tuvieron una despedida digna, que llegaron carbonizados, destrozados, olvidados. Vi sus bocas abrirse en gritos que no podía oír. Vi sus ojos negros, vacíos, mirándome con una acusación que no comprendía por completo. En una de las madrugadas, desperté sudando con el sonido de golpes. 3 toques, lentos, rítmicos, venían de la pared de la habitación. Me levanté y no había nada allí. Pero el reloj de pulsera que había dejado sobre la mesa estaba parado, marcando las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, una de las empleadas de la funeraria comentó que la cámara de seguridad había grabado un movimiento en la sala fría durante la noche. Alguien, o algo, había pasado frente al sensor. No había nadie programado en ese horario. Poco a poco, me convencí de que ya no era cuestión de lugar. Lo que fuera que estuviera en el depósito del hospital me había seguido. O, peor, se había fusionado conmigo de alguna forma. No era una entidad en sí como en las películas. Era más como una mancha, una marca invisible que se instala en el alma de quien ve lo que no debería ser visto. Hubo una noche en que cerré solo la sala de velatorios. Había preparado el cuerpo de una señora anciana, muerta por causas naturales. La familia la velaría a la mañana siguiente. Hice todos los procedimientos como mandaba el protocolo. Cerré la tapa del ataúd. Apagué las luces. Pero, al salir, miré por el vidrio y tuve la certeza de que ella estaba sentada, inmóvil, pero con los ojos abiertos. Volví corriendo, temblando, con un crucifijo apretado entre los dedos. Al encender la luz, todo estaba como debería estar. El ataúd cerrado. Ningún sonido excepto el zumbido bajo del aire acondicionado. Pero el olor en el aire no era de flores. Era el olor del depósito. De carne, formol y quemado. Comencé a rezar antes de cada turno. A veces,
Dejaba velas encendidas discretamente, escondidas entre los arreglos. Nadie se daba cuenta, pero yo sentía que ayudaba, aunque fuera solo para mantener mi cordura. Hoy, en 2025, ya hace años que dejé el hospital, pero sigo siendo atormentado por él. Despierto con la sensación de estar de vuelta en aquella sala. A veces, en el espejo del baño, creo ver algo moviéndose detrás de mí, demasiado rápido para ser identificado. Otras veces, el reflejo de la bata blanca colgada en la puerta parece estar ocupada por alguien. Y lo más extraño es que, a pesar del miedo, hay una parte de mí que extraña aquella oscuridad. Una parte que se acostumbró al frío del metal, a los sonidos amortiguados de los cuerpos siendo apilados, al silencio denso que solo se encuentra entre los muertos, como si hubiera dejado algo de mí en aquel depósito, o tal vez haya traído algo conmigo. Lo que sé, con absoluta certeza, es que después de todo lo que vi, la muerte dejó de ser solo un fin. Es una presencia, una constante, y a veces, cuando me acuesto a dormir, puedo sentirla sentada al lado de la cama, esperando, en silencio. No sé si algún día tendré paz, pero sé que ya no estoy solo. Nunca más lo estuve. Buenas noches, comunidad. Agradezco poder contar mi historia en este espacio, donde quizás otras personas hayan vivido historias parecidas y puedan comprenderme. Me llamo Marco. En 2012, yo era el jefe de obras responsable de la construcción de un nuevo centro comercial en el corazón de San Nicolás de los Garza. Habíamos recibido el terreno meses antes, tras una larga negociación con el ayuntamiento y la constructora. El área era grande, casi toda plana, y quedaba entre dos avenidas transitadas, el tipo de ubicación que prometía ganancias rápidas y constantes. Nada allí, a primera vista, parecía fuera de lo común. Pero si hubiera sabido lo que estaba enterrado bajo aquel suelo, tal vez habría rechazado el contrato. Comenzamos las excavaciones a finales de marzo. El calor ya empezaba a apretar, incluso antes de Semana Santa. La rutina era siempre la misma: revisión de los planos con la ingeniera Leticia, marcación de los puntos de cimentación y supervisión de las zanjas. Los obreros hacían bromas sobre el sol de Nuevo León, diciendo que era capaz de cocinar huevos en el casco, y yo me limitaba a reír sin mucho entusiasmo. Ya estaba acostumbrado a ese clima y a las exageraciones de obra. Pero nada me preparó para lo que vendría en la tercera semana. Carlos Muñoz, el maestro de obras, al que todos llamaban el Gordo, fue quien me llamó hasta el punto donde encontraron los primeros restos. Dijo que habían alcanzado algo extraño con la retroexcavadora. Pensé que sería otra tubería antigua o alguna estructura civil vieja, de esas que quedan olvidadas cuando cambian el uso del terreno. Pero al llegar, vi claramente los fragmentos, pedazos de madera oscura, casi reducida a polvo, y huesos humanos dispuestos en filas irregulares. También había pequeños crucifijos de hierro, ya cubiertos por costras de tierra seca. Carlos parecía desconcertado. Contó que los hombres ya no querían seguir cavando allí, que uno de ellos se desmayó al ver el cráneo con la mandíbula aún entera. Otro comenzó a rezar en voz baja y se alejó con los ojos llorosos. Aquello no era normal, ni siquiera para un equipo acostumbrado al trabajo pesado. Llamé a Leticia, quien confirmó que no había ningún registro de cementerio antiguo en esa zona. Dijo que podía haber sido un entierro clandestino, o algo más antiguo, tal vez colonial, pero aseguró que no había motivo para detener la obra, y que lo mejor sería cubrir todo nuevamente y seguir adelante. No era nuestra responsabilidad, según ella, y confieso que, en ese momento, estuve de acuerdo. A la mañana siguiente, los huesos fueron recolocados en las zanjas, como estaban, y cubiertos con prisa. Algunos trabajadores se negaron a participar. Uno de ellos me dijo que no era correcto meterse con los muertos, aunque ya hubieran sido olvidados hace mucho tiempo. Intenté tranquilizarlos, diciendo que todo se haría con respeto,
pero la verdad es que ya había una tensión en el aire que no podía explicar. A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños incidentes que, vistos aisladamente, tal vez fueran solo coincidencia, pero, juntos, formaban un patrón inquietante. Uno de los trabajadores se desmayó cerca del mismo punto donde se habían encontrado los huesos. Otro relató que tuvo un sueño en el que veía su propio cuerpo siendo cargado en un ataúd por las calles del barrio. Dijo que sentía el peso de la madera y el sonido apagado de un mariachi fúnebre. Carlos me contó esto con un nerviosismo que nunca había visto en él, y poco después dijo que también había tenido un sueño similar, pero que, en el suyo, nadie cargaba el ataúd. Solo una figura parada, de traje oscuro y rostro oculto por la sombra, observaba el entierro a la distancia. Estos relatos comenzaron a repetirse. Gente diciendo que sentía vértigo al pasar por la excavación, que veía sombras entre los pilares recién colocados. Leticia, presionada por la empresa, decía que todo no era más que sugestión, miedo colectivo, o incluso algún gas del suelo que estuviera provocando alucinaciones. Pero yo sabía que había algo mal. Y lo más extraño de todo es que yo no soñaba, ni con mi entierro, ni con figuras sombrías. No había ninguna señal de que aquellas visiones me alcanzarían. Y aún así, comencé a sentir que había ojos en mi nuca cuando caminaba por la obra al atardecer. Algunas veces, veía una silueta entre los montones de escombros, inmóvil. Cuando intentaba enfocar mejor, desaparecía, como si se hubiera disuelto en el aire seco de San Nicolás. Intenté no comentar nada con Yasmín, mi esposa, para no preocuparla, pero notaba que mi inquietud ya había atravesado la puerta de casa. Comencé a dormir mal, a despertar con dolores de cabeza, con la sensación de que alguien susurraba muy cerca de mí, palabras que no podía entender. Me convencí de que era solo el estrés de la obra, pero por dentro ya no creía más en eso. A finales de abril, hicimos una inspección general en la cimentación. Era el final de la tarde, el cielo anaranjado comenzaba a oscurecer. Noté que uno de los pilares recién cimentados presentaba marcas extrañas, como rasguños verticales, parecidos a uñas. Llamé a Carlos, quien me dijo que no era la primera vez que aparecían. Otro obrero ya había reportado marcas similares en bloques de concreto que ni siquiera habían sido usados. Aquella noche, al llegar a casa, sentí un fuerte olor a tierra mojada dentro del coche. No llovía desde hacía semanas, y yo no había pisado ningún terreno fangoso. Abrí la mochila y, entre mis papeles, encontré un puñado de tierra oscura, pegada en las esquinas de la carpeta azul donde guardaba los documentos de la obra. Ninguno de mis hijos había tocado allí, ni mi esposa tampoco. Nadie supo explicar cómo aquella tierra había llegado ahí. Fue entonces cuando entendí. Aquella tierra no quería ser movida. Algo en ella no quería ser olvidado nuevamente. Y lo peor, esto era solo el comienzo. Pocos días después del descubrimiento de los huesos, comenzaron las bajas. 2 obreros dejaron el trabajo sin dar mayores explicaciones. Uno de ellos ni siquiera volvió a buscar el pago de la semana. El otro envió a un primo para recoger las herramientas, diciendo que no quería pisar más aquel terreno. Leticia intentó normalizar la situación con el equipo, alegando que en obras grandes siempre hay rotación. Pero los que continuaron estaban visiblemente tensos. La obra había perdido la ligereza de las mañanas ruidosas y relajadas. Ahora, el silencio entre los martillazos era más denso que el calor de la tarde. Carlos, que era de los más antiguos, comenzó a andar callado, los ojos hundidos como si no durmiera desde hace días. Una vez, al llegar a la oficina, me contó que había despertado en la madrugada con una sensación de ahogo. Dijo que vio algo en su habitación, una figura parada al borde de la cama, cubierta por un velo oscuro, sin rostro, que parecía observarlo. Juraba que no había sido un sueño, porque el perro ladró y la lámpara de la cocina parpadeó al mismo tiempo. No supo explicar por qué tuvo la certeza de que aquello venía del terreno de la obra.
Solo dijo que el olor de la figura era el mismo de la tierra removida, el mismo olor de los huesos viejos. Fue después de eso que pidió vacaciones. Alegó problemas familiares, pero yo ya sabía que el motivo era otro. Carlos nunca había sido del tipo impresionable, y verlo de esa manera me desestabilizó más de lo que me gustaría admitir. Lo que más me intrigaba era el patrón de los sueños que los hombres venían teniendo. Todos relataban con variaciones mínimas, visiones de sus propios entierros. Algunos contaban que asistían a la ceremonia desde fuera del ataúd, como espectadores. Otros decían que estaban atrapados dentro, sintiendo el sonido amortiguado de los pasos sobre el suelo, el llanto de parientes y el sonido seco de la tierra cayendo sobre la tapa. Ninguno de estos sueños era igual al otro, pero todos llevaban un rasgo común: la presencia de un hombre de negro, inmóvil, siempre al fondo. Nunca se movía, nunca decía nada, solo observaba. Solo yo parecía escapar de esta epidemia de pesadillas. Me preguntaba si era una especie de protección o si simplemente aún no había llegado mi turno. Pero, a pesar de esto, las señales a mi alrededor comenzaron a intensificarse. Ciertas mañanas, encontraba huellas desordenadas en los pasillos recién cimentados, marcas de pies descalzos, profundas, como si la tierra hubiera absorbido el peso de alguien que pasó por allí en la quietud de la noche. Otras veces, escuchaba un ruido metálico proveniente del fondo del lote, como si alguien estuviera arrastrando cadenas. Nunca encontrábamos nada. En casa, el ambiente también comenzaba a cambiar. Yasmín comentó que los niños habían despertado llorando 2 noches seguidas, diciendo que un señor de sombrero estaba parado en el pasillo. Pensé que sería imaginación infantil, tal vez alimentada por las conversaciones que, sin querer, dejé escapar en la sala. Pero cuando comencé a sentir la misma presencia en mi propia cocina, entendí que algo me había seguido de la obra al hogar. Cierta tarde, al llegar del trabajo, encontré los planos del proyecto esparcidos en el suelo. La carpeta donde los guardaba, siempre cerrada, estaba abierta sobre la mesa, como si alguien hubiera revuelto cada hoja. Me quedé parado por algunos segundos, sintiendo un frío que no combinaba con el calor de afuera. Algo en aquel desorden parecía intencional, como si quisiera decirme que la obra estaba mal, que el suelo no quería ser violado. Aún así, continué. La constructora no nos daba margen para retroceder. La obra necesitaba avanzar, costara lo que costara, y cada metro de tierra arrancado parecía vengarse de nosotros, silenciosamente. Las máquinas se descomponían sin explicación, las herramientas desaparecían, y una de las vigas cayó de forma tan repentina que casi golpea a 2 hombres. Nadie resultó gravemente herido, pero el susto fue suficiente para que otros 2 desistieran. Leticia decía que los obreros se estaban dejando llevar por rumores, que era natural encontrar restos en zonas urbanas antiguas, y que aquello no debería retrasar el cronograma. Pero yo percibía, en sus ojos, que ya no dormía bien. Las ojeras se habían profundizado y su voz temblaba, aunque intentara mantener la postura profesional. En una de las reuniones, me preguntó si alguien del equipo había comentado sobre sombras, como si tratara de validar sus propias visiones sin exponerse demasiado. Yo lo negué, pero la verdad es que todos veíamos algo, aunque no lo confesáramos en voz alta. Una noche, ya después de las 9, volví a la obra porque había olvidado un cuaderno con anotaciones importantes. Al entrar, sentí el olor de la tierra húmeda, el mismo olor que me acompañaba desde la primera excavación. Las luces estaban apagadas, pero la claridad débil de la calle permitía ver parte del terreno. Fue cuando lo vi. Cerca de la zanja principal, entre los montones de arena y el esqueleto de lo que sería el estacionamiento, había una figura. No se movía. Estaba de pie, envuelta por una especie de neblina que no tenía sentido alguno estar allí. La cabeza cubierta por un sombrero antiguo, la ropa oscura como de luto. Me quedé inmóvil, tratando de entender si era una sombra, alguien del equipo o algo más. Parpadeé
y la figura ya no estaba. Solo el eco del viento suave y el crujir de los plásticos de obra. Pero en ese instante, algo dentro de mí cedió. No era solo una presencia. Aquello tenía nombre, historia e intención, y parecía cada vez más interesado en mí. No pude ocultarlo más. Comencé a sentir que él me seguía. En la semana siguiente a aquella noche en que lo vi por primera vez en la obra, el hombre del sombrero comenzó a aparecer en otros lugares. Era siempre una aparición breve, como una mancha en la periferia de la visión, una sombra que se desvanecía cuando me giraba. En el reflejo de la ventana de la sala, entre los coches en la calle, parado junto al tinaco de la casa de al lado. A veces, despertaba en medio de la madrugada con la nítida sensación de que él estaba allí, dentro de la habitación, aunque no viera nada más allá de la oscuridad y las sombras proyectadas por el ventilador girando. Intenté mantener la rutina, seguir yendo a la obra, organizando los turnos, conversando con Leticia sobre los retrasos, pero cada día el ambiente se volvía más pesado. Los obreros comenzaron a evitar la excavación central, incluso los más escépticos. Uno de ellos me contó con la mirada baja que había soñado con su propia muerte 3 noches seguidas. Dijo que, en el último sueño, el ataúd no era de madera, sino de tierra pura, y que manos secas y delgadas lo jalaban hacia abajo mientras él gritaba. Después de eso desapareció. No mandó recado, simplemente se esfumó. La dirección de la constructora, presionada por los costos y plazos, envió técnicos e ingenieros para evaluar la posibilidad de mantener el proyecto, a pesar del descubrimiento arqueológico. Trajeron documentos, informes, conversaciones con el gobierno municipal, ningún registro del cementerio, nada que indicara oficialmente que allí había algo, solo tierra común. Pero sabíamos que no era así. Sabíamos, todos nosotros, que el suelo guardaba más que huesos. Fue durante esta fase que las cosas en casa empeoraron. Yasmín comenzó a enfermarse, no físicamente, sino de una manera que yo no sabía nombrar. Pasaba largos minutos quieta, mirando fijamente la pared del pasillo. Decía que oía pasos en el techo, aunque no hubiera nadie. Creía que alguien hurgaba en los armarios de la cocina durante la madrugada. Los niños también cambiaron. Los dibujos que antes eran de árboles, casas y figuras con sonrisas, ahora traían tumbas, ataúdes y un hombre de sombrero dibujado con trazos secos, siempre en la esquina de la hoja. Intenté protegerlos como pude. Comencé a dormir con una lámpara encendida. Coloqué crucifijos en las habitaciones, una medida heredada de mi abuela que decía que la luz y la fe alejaban a los muertos. Pero nada cambió. Por el contrario, las señales aumentaron. Las lámparas parpadeaban todas las noches a las 3 de la mañana. El reloj de la sala se detenía siempre a las 3:17. Y cierta mañana, encontré marcas de pisadas sucias de tierra en la entrada de la cocina. No eran de ninguno de nosotros. En la obra, Leticia llamó a una especialista en suelos para evaluar si había algún tipo de contaminación o gas que justificara los desmayos de los empleados. La mujer pasó una tarde entera recogiendo muestras y haciendo mediciones y, al final del día, me llamó aparte. Dijo que había detectado una variación inusual en el magnetismo del terreno, especialmente en el centro de la excavación. Dijo también que esto no era común y que no había explicación simple para aquello. Sin embargo, no podía poner eso en el informe. Era el tipo de información que nadie quería registrar oficialmente. Mientras tanto, el cronograma se hundía. Nadie conseguía mantener a los obreros por más de una semana. Algunos afirmaban haber oído voces provenientes del subsuelo. Otros decían que, al excavar, veían manos saliendo de la tierra por una fracción de segundo. Un muchacho que entró para hacer una soldadura de emergencia salió corriendo y vomitando, diciendo que vio a una mujer enterrada con los ojos abiertos y la boca gritando. Todos estos relatos comenzaron a confundirse con mis propios pensamientos. Ya no conseguía distinguir lo que era real y lo que era efecto del miedo.
Pero lo más extraño ocurrió en una noche sofocante, cuando desperté con el sonido de algo arañando la puerta de la habitación. Al levantarme, no vi nada, solo el pasillo oscuro, silencioso. Cuando encendí la luz, me di cuenta de que algo había sido escrito en la pared, en letras hechas de barro seco. Una fecha. No era mi cumpleaños, ni de Yasmín, ni de los niños. Era solo una fecha cualquiera. 17 de noviembre. Aún distante. A la mañana siguiente, la fecha había desaparecido de la pared, pero quedó grabada en mi mente como una cuenta regresiva. Desde entonces, comencé a anotar todo. Empecé a escribir en cuadernos, registrando cada pequeña anomalía, cada movimiento extraño, cada coincidencia que antes habría ignorado. No era locura. Yo lo sabía. Algo había sido despertado en aquel terreno, y ahora caminaba entre nosotros, como una enfermedad invisible y silenciosa. Intenté hablar con un sacerdote. Él me escuchó con atención, y dijo que ciertos lugares guardan memorias tan antiguas que no se borran con el tiempo o la urbanización. Me aconsejó hacer una limpieza espiritual en el terreno, pero advirtió que si aquello era algo más antiguo que las tradiciones de la iglesia, tal vez fuera demasiado tarde. Y yo comenzaba a creer que ya era demasiado tarde, porque el hombre del sombrero ya no se limitaba a aparecer en las esquinas. Ahora me miraba de frente, en el espejo del baño, en el reflejo del vidrio del coche, en sueños que no eran míos, pero que me dejaban exhausto, como si hubiera pasado toda la noche cavando con mis propias manos. Y, siempre, la misma sensación de que algo había sido interrumpido, de que aquello que dormía bajo la tierra ahora quería terminar lo que comenzó. Comencé a perder la noción del tiempo. En la obra, el caos se instalaba de forma silenciosa, pero constante. La excavación había sido interrumpida por tiempo indeterminado. Algunos empleados fueron transferidos, otros despedidos, pero nadie pidió quedarse. Leticia aún intentaba mantener las apariencias con informes y reuniones, pero sus ojos decían lo contrario. Ella sabía que había algo allí, algo que no nos quería cerca. Lo que me mantenía en aquella posición, ahora, ya no era el contrato o el salario. Era un sentimiento extraño, entre responsabilidad y maldición. Era como si, al haber sido el primero en ver lo que había bajo aquella tierra, yo hubiera sido elegido por aquello, o condenado. Ya no conseguía dormir más de 2 horas seguidas. Los sueños con el hombre del sombrero se volvieron más frecuentes, más vívidos. Y cada vez que él aparecía, el paisaje alrededor se volvía más cercano al terreno de la obra. Siempre de noche, siempre bajo luna llena. Y siempre había un murmullo incomprensible viniendo del fondo de la tierra. En casa, Yasmín ya no me hablaba como antes. Había algo en ella que parecía roto. No lloraba, no preguntaba, no peleaba, solo estaba allí. Los niños también cambiaron. Comenzaron a dormir en la misma habitación, incluso con el calor. Decían que la otra habitación estaba llena de susurros. Pensé que solo estaban imitando lo que veían en mí, pero comencé a escuchar también. Susurros casi imperceptibles, como un lamento continuo, viniendo de dentro de las paredes. Cierto día, al examinar antiguos registros del municipio con un amigo del ayuntamiento, descubrí algo que me heló la sangre. El terreno de la obra, décadas atrás, había sido parte de un gran rancho, Rancho Los Gavilanes, que albergaba a trabajadores indígenas y campesinos en el cambio del siglo XX. Una parte de la tierra había sido usada como cementerio clandestino para enterrar muertos de una epidemia no registrada oficialmente. La mayoría de los cuerpos era de personas pobres, sin nombre, sin ceremonia, enterradas en fosas poco profundas. Había rumores, según los registros orales, de que algunos de los sepelios habían sido interrumpidos, entierros sin rezo, sin cierre de ciclo, muertes violentas. Muchos creían que, por eso, el terreno había sido maldecido y evitado por generaciones. Y ahora, sin saberlo,
Nosotros habíamos removido nuevamente aquel lugar. Todo cobró sentido. Las visiones, los sueños, los desmayos, la entidad. Pensé en salir, abandonar todo, llevar a mi familia lejos. Pero aquella noche, antes de que yo decidiera, la entidad decidió por mí. Desperté con gritos provenientes de la cocina. Al llegar allí, encontré a Yasmín desmayada en el suelo. Había marcas de manos en la ventana de dentro hacia afuera, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir de la casa y no entrar. Las marcas estaban hechas en un lodo oscuro, casi negro, con olor a putrefacción y tierra mojada. Después de eso, ella no habló durante días. Cuando recuperó la voz, decía que había soñado con su propio entierro, que estaba dentro de un ataúd antiguo, con flores secas en el pecho y los ojos abiertos, pero incapaz de gritar. Dijo que, desde fuera, el hombre del sombrero observaba sin expresión. A partir de aquel punto, comencé a notar que él ya no era solo una presencia. Era como si estuviera tratando de manifestarse por completo. Una noche, entre la vigilia y el sueño, vi claramente su forma en la entrada de nuestra habitación. La luz parpadeaba y él permanecía inmóvil, con el rostro oscurecido por el ala del sombrero. Cuando intenté levantarme, sentí un peso enorme en el pecho, un pavor que no venía del miedo común, sino de algo ancestral, un miedo que mi alma reconocía antes incluso de que mi cuerpo reaccionara. En la obra, volví solo una última vez. No sé por qué. Tal vez para cerrar aquello. Tal vez por terquedad. Llevé una cruz de madera, agua bendita que mi suegra me había dado años atrás, y una pequeña vela. Enterré la cruz en el centro de la excavación. Eché el agua alrededor y encendí la vela, incluso bajo el sol. Intenté pedir perdón, aunque en silencio, por haber tocado algo que no era nuestro, por no haber respetado a los muertos. Pero lo que hice en aquel momento fue solo un gesto, no un ritual completo, y fue eso lo que entendí demasiado tarde. Cuando me giré para irme, escuché nítidamente el sonido de la tierra moviéndose detrás de mí, como si alguien, o varios, estuvieran moviéndose bajo la superficie. Un temblor suave recorrió el suelo, y el aire se volvió denso, sofocante. Corrí sin mirar atrás. Aquella fue la última vez que pisé aquel suelo. En los días siguientes, el proyecto fue oficialmente cancelado, no por mi causa, sino por problemas judiciales con el ayuntamiento. Había un embargo, aparentemente motivado por irregularidades, pero yo sabía, en el fondo, todos lo sabíamos, que la obra había sido interrumpida por algo mucho mayor, algo que nunca debería haber sido despertado. E incluso lejos de allí, el hombre del sombrero seguía viniendo, cada vez más presente, más real, y el día 17 de noviembre se acercaba. El tiempo, dicen, cura casi todo, pero lo que realmente hace es enterrar ciertas memorias en lugares profundos de la mente. Con el paso de los años, fui aprendiendo a vivir con los vestigios de lo que ocurrió en 2012. Cambié de trabajo, me alejé del sector de la construcción civil y comencé a dar clases técnicas en una escuela municipal. El contrato de la obra del centro comercial fue cancelado definitivamente, y el terreno permaneció abandonado, como una cicatriz mal curada en el corazón de San Nicolás. La gente de la ciudad aún comentaba, de vez en cuando, sobre el terreno maldito. Decían que hasta la maleza allí crecía diferente, más oscura, más densa. Otros contaban que, incluso sin obra alguna, era común ver luces extrañas por la noche por allí. Y lo más bizarro, no importaba cuánto el ayuntamiento intentara amurallar el lugar, las puertas se encontraban abiertas cada mañana, como si alguien, o algo, aún circulara por allí. En casa, la vida volvió a un tipo de normalidad. Yasmín siguió con su pequeño salón de belleza, los niños crecieron, y en poco tiempo comenzaron a salir más de casa que a quedarse. Yo, por mi parte, aprendí a convivir con el silencio.
Nunca más vi la figura del hombre del sombrero. Nunca más escuché los susurros en las paredes. Nunca más hubo marcas de lodo en casa. Y con el tiempo, comencé a creer que, de alguna forma, me había librado de aquello. Pero nunca dormí completamente en paz. Incluso en los años más tranquilos, había algo en mí que permanecía diferente, como si una parte de mi alma hubiera quedado atrapada en aquel terreno, como si hubiera un lazo invisible entre mí y aquella entidad, un lazo que nunca fue cortado, solo estirado hasta el límite. Llegamos a 2024 con aquella historia prácticamente olvidada. Yo ya no comentaba más sobre el asunto, ni siquiera con Yasmín. Solo seguía la vida como todos lo hacen, apilando días sobre días, fingiendo que todo lo que vivimos queda realmente atrás. Fue así hasta principios de octubre, cuando los sueños volvieron. Comenzaron de forma sutil, una leve sensación de peso en el cuerpo durante la noche, una brisa helada en los pies incluso con las ventanas cerradas. Después vinieron las imágenes dispersas, pedazos de madera podrida, cruces rota, flores marchitas arrojadas sobre la tierra seca. Al principio, pensé que era solo el cansancio, pero yo sabía, en el fondo, siempre supe. Era una advertencia. En la madrugada del día 2 de noviembre, desperté con una sensación de angustia indescriptible. Había sudor corriendo por la nuca y un sabor a tierra en la boca. Las manos temblaban, el corazón acelerado, pero no recordaba nada. La noche siguiente, el sueño finalmente llegó. En el sueño, yo estaba acostado en un ataúd antiguo, de madera oscura, con el barniz descascarándose en los bordes. Las manos cruzadas sobre el pecho y las flores alrededor estaban secas, sin color. Mis ojos estaban abiertos, pero el cuerpo no se movía. Yo veía todo, pero no podía reaccionar. Encima de mí, el cielo estaba cubierto por nubes gruesas y una fina llovizna caía sin parar. Alrededor del ataúd, decenas de sombras de pie observaban en silencio absoluto, y entre ellas, al fondo, ahí estaba él, el hombre del sombrero. Él no se acercaba, solo observaba, como si finalmente estuviera satisfecho, como si esperara ese momento desde hace mucho tiempo. Desperté con un grito atrapado en la garganta. La habitación estaba sumergida en la oscuridad, pero la sensación de estar siendo observado era real, muy real. Me levanté con dificultad, como si mi cuerpo aún cargara el peso del ataúd. Al mirar el espejo en el pasillo, vi mi propio reflejo, pero algo estaba mal. Por un breve segundo, juré ver las flores marchitas sobre mi pecho reflejadas allí. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad. Desde entonces no puedo dejar de pensar en lo que aquel sueño significa. Durante todos estos años, yo fui el único que no tuvo el sueño con su propio entierro. Pensé que había escapado, que tal vez había sido perdonado, pero ahora veo que no. El tiempo solo aplazó lo inevitable. Me pregunto si todo aquello fue, de hecho, cerrado. Si lo que hice en aquel terreno, con la cruz, el agua, la vela, tuvo algún efecto. O si solo adormecí a la entidad. Si el lazo, al fin, fue jalado de vuelta. Porque ahora, todas las noches, antes de dormir, escucho un susurro viniendo del rincón oscuro de la habitación. Un sonido apagado, como si algo estuviera moviéndose bajo la tierra. Y lo peor de todo, es que, esta vez, yo soñé. Soñé con mi propio entierro. Y desperté seguro de una sola cosa. Aquello nunca me dejó, y tal vez nunca me dejará.